Amada iglesia del Señor, buenas noches. Siempre será motivo de enorme bendición el poder formar parte de la exposición de la bendita palabra del Señor. Queremos compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor, de Lucas, el Evangelio de Lucas, desde el versículo 36 hasta el versículo 49. Pero vamos a hacer 3 paradas para tener 3 visiones o 3 verdades que nos vamos a ir llevando esta noche. 3 verdades o 3 realidades que necesitamos este día para la iglesia del Señor. 3 realidades que nacen de este pasaje. Vamos a leerlo. Estoy usando la versión textual esta noche. Versículo 36 dice lo siguiente: mientras ellos, los discípulos, hablaban estas cosas, él mismo se puso en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Ellos entonces se turbaron y se llenaron de temor, pues pensaban que veían un espíritu. Pero el Señor Jesús le dijo, o esa pregunta que le hace: ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Una pregunta que muchas veces surge en el corazón de los hijos de Dios también en nosotros hoy día. ¿Por qué estamos turbados? Estamos muy desanimados en estos días. Ved mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, pues un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como ellos, a causa del gozo y del asombro, aún no creían, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer, un alimento? Y versículo 42 dice: ellos entonces le presentaron parte de un pez y tomándolo, lo comió delante de ellos. Amén. Esta es la primera verdad que esta noche quiero compartir con ustedes. Y permítanme introducir el tema de la siguiente manera. En esta primera verdad están los discípulos desolados, están angustiados, están desesperados, porque ocurre que hace 3 días su líder fue muerto y no había esperanza de que vuelva a venir. Entonces, esta noche queremos aprender de los desanimados discípulos, las noches de morir el Señor Jesús, esas 3 noches. ¿Cómo habrán sido esas noches de los discípulos en medio de tanta desazón que ellos tenían? Imagínese usted por un momento y piense un momento que ha sido seguidor del Señor Jesucristo y de repente el que decía que era su Mesías, que decía que era su Dios, de repente se muere. Vamos a ver si no se forma en el corazón de los discípulos una tremenda lucha por seguir adelante. Pero ¿cómo lo hacen? Entonces, hermanos, ¿puede imaginar usted cómo habrán sido esas dormidas? ¿Cómo habrán sido esos amaneceres de estos hombres? Tal vez se habrían reclutado en sus casas sin querer salir, llenos de desazón, llenos de dudas y llenos de vergüenza. Habían perdido 3 años de su vida al lado de un mentiroso. Y su respetado estatus de asistente del Señor,
de los milagros y prodigios se veía de repente envuelto en la más absoluta oscuridad, sin saber qué hacer, ni a dónde ir, y menos cómo enfrentar esta situación. Hoy la iglesia del Señor Jesucristo en el Ecuador y en el mundo enfrenta una avalancha de oscuridad y de pecado llamada filosofías huecas por la Biblia. Filosofías, corrientes filosóficas que están destruyendo a la raza humana. La tierra mismo está muriendo porque la tierra mismo gime con dolores de parto ante la avalancha del pecado y de la oscuridad. Les pregunto, hoy usted, mi querido amigo y mi querido hermano, ¿no siente una frustración tan grande ante los hechos que estamos viviendo? Ante los incendios que están por todos lados, ante el robo, la criminalidad, las drogas, el avance de la delincuencia. ¿No le parece que estamos viviendo la iglesia del Señor también en una etapa y en un tiempo de desazón? Y parecería que no hay lugar en esta tierra. Quiero proponerles entonces una primera verdad esta noche desde la experiencia de estos hombres, para animarnos estas tres verdades, estas tres realidades. Y esta primera realidad la he llamado un pasado lleno de amor. El pasado lleno de amor en el corazón del Señor Jesús. Había anunciado a su Mesías. El Señor Jesús llenaba el presente de paz para los discípulos. Y la alegría los desafiaba a un futuro lleno de luz y de esperanza. Esta primera verdad es un presente de los discípulos lleno de paz. Este presente que tienen los discípulos es una primera visión que están llenos de paz, gozo y alegría, dice el texto. Están muy alegres y están contentos y están felices porque su Señor ha resucitado. Este presente tiene un corazón de padre, un corazón en el Padre que ha diseñado la resurrección del Salvador del mundo y ellos tenían que proclamarla. Pero resulta que los 12 o los 11 en ese momento habían llegado al clímax de la incredulidad. Y este presente se presenta entonces como una bendita gracia salvadora para reanimarlos, para reenfundarlos y para recordarnos que sí es posible un presente con Cristo recuperar la desazón y el desánimo. Hermanos queridos, el Señor Jesús le dice: yo mismo soy, papadme. Pero haciendo hermenéutica les dice: yo soy el de carne y hueso. Mis heridas y mis manos están aquí. El resucitado produce gozo y alegría. Hoy día también el resucitado, el Señor Jesús, el Salvador del mundo y del Ecuador, debe producir en nosotros alegría y gozo porque Él sigue viviendo y la salvación se permanece porque Él es la salvación. Los días son peligrosos, peligrosísimos. Parecería que no amanece mañana nuestra vida. Parecería que esto mañana se acaba. Pero estamos en las mejores manos del Señor. El Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, hoy hace un llamado para ser sensibles. ¿Sensibles a qué? A la palabra. Es la palabra de Dios la que viene a crear un ambiente de tranquilidad y de paz en el corazón de las personas. El Salvador del mundo, el Señor Jesús, hoy también nos hace un llamado para que tengamos un compromiso de estudio en los grupos pequeños de casa, un consejo
grupos pequeños de casa, la iglesia del Señor debe hacerlo. Debe proponerle. Y esta noche desde aquí, desde el seno de UPLE, desde el seno de los pastores, estoy proponiéndole dos cosas para la alcaldía y para la presidencia de la República. El estudio de la palabra, que desde el cuerpo edílico puedan crear una norma desde la alcaldía mismo para estimular la lectura de grupos pequeños en casa y sean liberados con alguna dosis en sus impuestos, 5, 10%, no sé yo, pero casas que estén abiertas y dispuestas para estudiar la palabra del Señor y que digan, pagan 5 o 10% menos la casa que abre su casa para leer la palabra. Imagínese usted, cuerpos edílicos, cuerpos de la alcaldía, gracias al alcalde, gracias por darnos la oportunidad. Pero esta ciudad tiene que cambiar y la única forma de cambiarlo no es con la fuerza, no es entendiendo como estamos haciendo. La única forma es el Espíritu Santo de Dios transformando la vida de las personas. Amén. No puede ser otra la razón. Y si podemos como gobierno, como FEPE a nivel nacional presentar un proyecto para que en el Ecuador haya un día por decreto que sea un día del Señor Jesucristo y que se lo inscriba y que se lo pueda proponer también como parte de nuestra identidad, Ahí quedan esos trabajos, esta primera visión, esta primera realidad. El presente de los discípulos. Este presente de los discípulos estaba lleno de paz y de gozo y de alegría. El Salvador trae paz. Esta tierra está llena de paz porque el Señor es verdadera paz. Pero también los que no han agarrado al Señor Jesús como su Señor y Salvador viven en la desgracia, en la incertidumbre más grande. Qué dolor y qué tristeza, porque la paz que buscan es a través de otros medios. Por último, en este primer punto, en esta primera verdad, quiero decirles, si es posible vivir en paz y en armonía, si nosotros nos proponemos. Primera verdad, entonces, el presente de los discípulos está lleno de paz, de gozo y alegría, porque el Padre así lo permitió. Una segunda verdad, que está desde el versículo 46 al 44, 46, dos versículos nomás, para que ustedes lo lleven en casa, se lleven entonces esto nos va a animar, estos 3 textos, estos 11 textos, pero estas 3 verdades nos van a llegar muy. A mí me han ayudado y en estos días que he estado trabajando esto, me han permitido tener otra visión, porque la carga que uno tiene día a día cuando sale a la calle, las noticias, todo lo que está viendo, todo es complicado. El versículo 44 dice, y Él les dijo, estas cosas son mis palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí. Acerca de mí, dice el Señor Jesús. ¿A dónde estaba escrito? ¿En la ley de Moisés? ¿En los profetas? ¿Y el otro? ¿Y en los salmos? Entonces les abrió la memoria, que entendieran las escrituras, y les dijo, así está escrito, que el Mesías padeciera y se levantara de entre los muertos al tercer día. Imagínense usted la pregunta que yo le estoy haciendo esta noche. Y usted que conoce la Biblia, y usted que sabe que toda la Biblia habla del Mesías, el Antiguo Testamento apunta a Cristo. ¿Cómo usted cree qué versículos el Señor Jesús habrá leído a sus discípulos? ¿Qué versículo del Antiguo Testamento le habrá leído? Haciendo hermenéutica, ¿qué versículos a usted se le ocurre que el Señor les habrá señalado ahí? Diga el que usted sepa. ¿Cuál se le viene a la mente? Bueno, quiero decirle que el Antiguo Testamento, eso era lo que los discípulos no entendían. Con este pasado, viendo ahí este pasado para ellos, lo convierte en un presente motivador y lleno de amor. Porque resulta que las escrituras todas apuntaban al Mesías, al Salvador.
No era que estaba el Señor Jesús por gusto de pronto allí, no, ya habían hablado. Imagínese usted el primer texto que el Señor Jesús debió haberles dicho, para mí, Génesis 3:15. Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Tranquilo, que la simiente de la mujer va a herir en la cabeza a Satanás. No te preocupes, le leyó Génesis 3:15, seguro, ¿no? Seguro que le dijo eso. Otro texto que pudo haberle leído también, otro texto que pudo haber tenido allí, pudo haber sido el de Génesis 22. Isaac, tipo de sacrificio de Cristo. El Salmo 2, el reino del Mesías. El Salmo 22, sufrimiento y resurrección del Mesías. Y a Isaías 53, sufrimiento y redención del siervo del Señor. Imagínense, eso hablaba, eso estaba escrito. Haciendo hermenéutica el Señor Jesús. Por eso cuando predicamos tenemos que predicar eso mismo. Al Señor Jesucristo. Aquí. Esta enseñanza hoy en el Ecuador se está haciendo esta caminata con el único motivo de que se conozca y se reconozca que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Ese es el tema esta noche. El Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Y aquí no es una tribuna política. Esto no es política, es una tribuna donde se le da la honra y la gloria al Señor Jesucristo, Salvador del mundo, que para crear este ministerio, esta de iglesia, para haber creado su iglesia, nos deja el regalo del Espíritu Santo, la última mirada. Esta segunda mirada, de todas maneras, quiero completarla de la siguiente manera. Permítanme ustedes complementarla aquí. Si a los discípulos los animó esta lectura del Antiguo Testamento, ¿por qué hoy entonces a nosotros no nos ayudará la palabra de Dios en los momentos que necesitamos de ánimo, en los momentos que necesitamos de fuerza, de valentía? Si esto nos anima, sí, esto nos anima, claro que nos anima, porque la verdadera liberación no es política, como decíamos en el texto de los dos de Emaús, en 24:21, que vienen hablando los dos de Emaús, y está diciéndole, ¿sabe qué? Yo creía que nosotros esperábamos que Él era el que liberaría a Israel, pero además de todo esto ya está muerto. En esa revelación, los dos caminos a Emaús estaban esperando una liberación política y no una liberación espiritual. Y el Señor Jesús dijo, yo vengo a liberar al pecado, de la muerte a las personas, para darle vida eterna por la esclavitud a la que han estado sometidas. Hoy festejamos, celebramos la victoria en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Victoria, libertad, libres del pecado. Gracias a esta entrega llena de amor del Padre, para que un día el Señor Jesucristo nos diera a nosotros. ¿Nos anima o no nos anima esta segunda verdad? Esta segunda verdad, un pasado lleno de amor en el corazón del Padre. Recuérdelo, este segundo punto, un pasado lleno de amor en el corazón del Padre, dando a su Hijo para darnos vida a nosotros. Ahí estaban las lecturas, ahí estaban las escrituras. Hoy, la liberación de este país y de esta ciudad necesita es espiritual, porque es allí donde se desarrolla toda la acción malévola y perversa de Satanás. Es allí en el campo espiritual. Por eso la iglesia del Señor debe estar atenta, lista para la oración, unirnos siempre y teniendo claro, hermanos, teniendo claro que la iglesia del Señor Jesucristo Satanás no tiene fuerza sobre ella, porque toda la fuerza de nosotros radica allí en el Señor Jesús. Nosotros tenemos la fuerza y la potestad del Espíritu Santo. Entonces, hermano, hoy esta acción, esta liberación debe de ser
llena en nuestro Salvador. Es el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el único que puede traer la libertad del pecado al hombre. Vengan y tomemos del resucitado, porque el mundo está muerto. El mundo está muerto. Nosotros debemos beber del agua de vida que es el Señor Jesús. El pasado en la Biblia es un pasado lleno de amor en el Padre, que diseñó un plan que se llama el plan o el proyecto de la redención. La redención, siempre lo decimos, recuerde, es Dios, es el Padre acercándose al hombre a través del Señor Jesús, el Mesías. Ese es el plan, ese es el proyecto, ese es el regalo, es uno solo. Cuando predicamos una sola dirección, que es la redención. Un solo caminar, que es el Señor Jesucristo. Ese es el verdadero propósito de predicar. No tenemos que perdernos, hermanos. No podemos perdernos. Allí nos encontraremos, hermanos. La verdad, entonces, en este segundo punto, un pasado lleno de amor. Y ahora la última verdad. Los últimos dos versículos, del 47 al 49. Esta ya es una verdad de futuro. Mire, hemos visto la primera, el pasado, el presente de los discípulos. El presente de los discípulos. La segunda verdad, el pasado de los discípulos, porque estaba la palabra impregnada allí en el pasado. Y ahorita en el 47 al 49 es el futuro. Estas tres miradas, estas tres realidades a los discípulos lo animaron tanto que dieron la vida por su Señor. Fueron tan animados que fueron capaces de dar su vida por el Maestro. ¿Ustedes creen que si ellos no hubiesen tenido una explicación, un convencimiento de la realidad del Señor Jesús, de la resurrección del Señor Jesús, ellos no hubiesen sido capaces de morir? Entonces aquí está esta tercera verdad. ¿Qué dice esta tercera verdad? Véala desde esta visión. Es un futuro lleno de luz y esperanza. El futuro, la tercera verdad, es un futuro lleno de luz y esperanza. Dice, hay que predicar en su nombre. ¿Qué hay que predicar? Para la iglesia del Señor, el arrepentimiento para perdón de pecados. Eso hace la iglesia. A todas las personas, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis embestidos con poder desde lo alto. Futuro, tercera verdad, tercera realidad, un futuro lleno de luz y esperanza. Entonces hemos hablado primero de la paz, la segunda del amor y el tercero de luz y de esperanza. Y yo quiero resaltar esta noche, en este punto, que hoy nosotros y los discípulos tenemos algunas cosas en común y que necesitamos hacer de la verdad. Seguir proclamando la verdad, seguir predicando la verdad, seguir diciendo la verdad. ¿Por qué? Pregunto, ¿quién hoy en el presente no está desanimado por el futuro y por el presente? ¿Quién de ustedes, hermanos, no se encuentra sin fuerzas para seguir adelante? Yo soy uno de los que permanentemente estoy pidiéndole fuerzas y renovación al Señor porque me siento muy agotado a veces. ¿Cuántos hoy no están sin hogar? Tienen casa, pero no tienen hogar. Que no es lo mismo. ¿Cuántos? Muchos. ¿Cuántos se sienten solos esta noche? ¿Cuántos por el dolor de la muerte de un ser querido, como los discípulos, de un amigo o de un familiar? ¿Cuántos por la enfermedad lo está acabando, un cáncer terminal? ¿Cuántos los apagones, los incendios, la inseguridad, la muerte se lo ha convertido en un insensible mal del día a día?
Ante todo esto parece imposible, pero hay una salida. El Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, está aquí, está con nosotros. El Salvador del mundo, y gloria al Señor por Él, porque dio su vida por usted y por mí, por nosotros. Nos rescató de las garras del infierno de Satanás y nos ha puesto en lugar celestial. Porque ahí es donde allí es donde encontramos el verdadero perdón de pecados. Allí el futuro de nosotros, el futuro lleno de luz y esperanza, es porque allí encontramos perdón de pecados. ¿A quién? A todo el que se arrepienta. La iglesia quiere y debe seguir promoviendo la predicación. Predicar con autoridad desde su nombre, desde el mismo nombre del Señor Jesús. Otro desafío de predicar en la posta de ser testigos. Somos portadores del testigo del Evangelio. La llevamos aquí en la palabra. Somos portadores. La iglesia del Señor hoy día se une en el Ecuador para decirle al mundo y para decirle al pueblo del Señor que estamos unidos para seguir adelante. Viene por segunda vez, nos ha investido de poder y nos va a hacer nueva todas las cosas. Y con eso esta noche quiero terminar. Quiero terminar de la siguiente manera, hermano. Yo cada vez que miro la redención, cada vez que veo el proyecto de Dios, y eso lo compartimos en nuestra iglesia, me anima. Cada vez que yo veo Apocalipsis 21, 3 y 4 y el versículo 23, me anima y me da fuerzas en medio de la debilidad. Porque no hay mejor noticia en el mundo para Alberto Mendieta que saber que yo estoy en esta lista, en esta condición de ser iluminado en un día por el Cordero. Toda la historia se termina, el punto de inflexión de la redención está en Apocalipsis 21, 3 y 4. Y lo he anotado en la versión NTV y dice así. Permítanme mirarle esta tercera mirada, que es una mirada, recuerde, llena de luz y llena de esperanza. Esta es la tercera mirada y por eso vamos a terminar de esta manera y en esta noche. Apocalipsis 21, 3 y 4 en NTV dice lo siguiente. Miren el hogar de Dios. Hermanos, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Gracias, Señor. El hogar de Dios, la casa de Dios. A veces tenemos una casa, pero no tenemos hogar. Hogar significa que tenemos la presencia de Dios con nosotros. No es solo casa, es la presencia de Dios con nosotros. Qué culminación más espectacular, más motivadora, más llena de esperanza. Por más que estemos sufriendo y pasando las de Caín en este momento, el futuro está lleno de esperanza y de luz en las manos de nuestro Señor Jesucristo el Salvador. Dios mismo estará con ellos. Escuche, Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque todas estas cosas no existirán más. No existirán más. Y el versículo 23 dice: la ciudad no necesita de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor.
porque tú eres el Salvador del mundo. Te revelaste a tus discípulos, pasaron jornadas duras de desazón, de duda y de desilusión, de catástrofe en esos 3 días. Señor Jesús. Pero hoy necesitamos de ti, Señor, para que nos renueves las fuerzas en tu Espíritu Santo. Señor Jesús. Porque hemos sido llenos y embestidos del poder de tu Espíritu. Nos has dejado con la fuerza y la autoridad de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú tienes el control en tus manos y tú eres el que gobiernas. Y esta ciudad, esta noche, este Ecuador, este día, se ha rendido a tu soberanía, a tu amor y a tu gloria. Porque, Señor, tú te lo mereces y tú eres el Rey, y la gloria y la honra siempre será para ti. Rey de reyes, Señor de señores, por siempre y para siempre.